Cucarachones, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Estamos a unos cuantos días de celebrar un aniversario más de la Revolución Mexicana, de esa lucha social que, pues bueno, varios protagonistas pasaron, una lucha social que es bien importante para México porque define un antes y después en la política mexicana. De eso hablaremos después, pero el día de hoy queremos hablarles acerca de un personaje en particular. 10 curiosidades de el general Francisco Villa. Datos que tal vez conocías, tal vez no, pero pues son interesantes, ¿no? Son como muy curiosos en su vida, ¿no? Todos los actores de la revolución tienen algo que aportar, son héroes y villanos, depende del punto de vista que lo veas. Si eres pues alguien del sector social, vas a identificarte con ellos. Si eres alguien de la vieja guardia institucional, pues vas a decir que son unos villanos, ¿no? Bueno, para empezar, el primer punto que te quiero decir es que Francisco Villa no era su nombre real. Se llamaba José Doroteo Arango, Arámbula. ¿De acuerdo? Era un peón, se dedicaba a todo en una hacienda, agricultor, limpia vidrios, limpia todo. Era pues un peón tal cual. Era de una familia muy pobre, era de una familia no acomodada, aunque se decían dos cosas que no están para nada verificadas. Uno, que era de descendencia austriaca, que un hacendado vecino, que era austriaco, era el que había, pues bueno, procreado a Francisco Villa. Y la otra es que el papá de su papá era el verdadero Francisco Villa. En honor a él se pone Francisco Villa. Ahora, dicen que cuando tenía aproximadamente 14 años, Francisco Villa, bueno, el hacendado que los tenía ahí en casa, trató de abusar de su hermana. Es ahí cuando él lo asesina o lo intenta asesinar. Ahí es por eso que es como el mito, ¿no? Entonces él al tratar de asesinarlo, pues huye. Se encuentra en una banda de forasteros, forajidos, que eran como de los que, no sé si en las películas han visto Robin Hood, que iban en el bosque y llegaban a las carretas y las saltaban. Ah, bueno, a eso se dedicaba Francisco Villa y esa banda. Era como una banda de bandoleros, ¿de acuerdo? Entonces, dicen que el líder de esa banda se llama Francisco Villa, que al morir, Francisco Villa le pasa el nombre a Francisco Villa. Otra de las versiones dice que él forma su propia banda y que a Francisco Villa le dan ese nombre, más bien se pone ese nombre, justamente para confundir, para despistar, no saber que Francisco Villa era el que estaba cometiendo sus ilícitos. Entonces, ahí el primer mito, su verdadero nombre no era Francisco Villa, sino era José Doroteo Arango Arámbula. Nada que ver con la chule, con la serie Arámbula, nada que ver, pero ese era su nombre real. Punto número 2, era analfabeta, no sabían ni leer ni escribir. Dice en palabras de él, no pasé ni un solo día de mi vida en la escuela. Y llegó a ser gobernador. Durante su mandato se mandaron construir en Chihuahua más de 50 escuelas. O sea que sí, para él la educación era importante, pero pues no sabía mucho. Entonces, él aprende a medio leer y medio escribir, justamente cuando estaba en prisión. Pasó un largo tiempo en prisión y es ahí cuando él recibe un poco de educación, un poco de esta parte, ¿no? Ah, se me olvidó comentarte en el punto número 1 que estuvo en la misma temporalidad, en el mismo espacio que Jesús Malverde, ¿no? El actual venerado santo de los narcos o de los que cometen crímenes organizados, el de crimen organizado, perdón, convivieron. Solamente que Malverde muere en 1909. Ahí es cuando fallece Malverde. Y Francisco Villa, pues ahí empieza justamente a despegar, a despuntar. Lo asesinan a Malverde. Entonces, es como si dos abogados famosos, prestigiosos, los mejores abogados de la época, pues se conocen, ¿no? Actualmente, ¿no? Así pasaba en ese entonces, pero con ellos como bandoleros, ¿no? Era algo que pues, compartían. Entonces, seguramente llegaron a conocerse, no hay ninguna documentación histórica que así lo compruebe, pero es casi 100% seguro que llegaron a convivir en tiempo y espacio y que llegaron justamente a, a convivir. Era muy usual, por ejemplo, como actualmente, ¿no? Que si yo soy un ladrón de combis en Ecatepec, pues me voy a estar cambiando de zona, ¿no? Entonces voy a cambiar
con los de mi gremio para cambiar de zona. Entonces, muy seguramente llegaron a tener tratos. Punto número 3, era abstemio. Lejos de esa imagen del macho mexicano, tomo, fumo, todo, Francisco Villa era abstemio. De hecho, odiaba el alcohol. Incluso durante su gestión como gobernador de Chihuahua, llegó a tener una prohibición sobre el alcohol. Dentro de su ejército, dentro de la División del Norte, el hecho de que alguien llegara ebrio o que alguien tomara, que fuera alcohólico, era casi, casi sentencia de pena de muerte dentro del ejército. Era fusilamiento casi directo. Odiaba el alcohol Francisco Villa. Lejos de esa imagen del macho mexicano que nos han hecho creer en la mente, pues él odiaba esa parte. Incluso, no te vas a imaginar cuál era su bebida favorita, la malteada de fresa. Era su bebida favorita. Has escuchado también en el cuarto peldaño de este top de curiosidades el lema de Pancho Villa con una vieja a cada orilla. Bueno, es muy cierto, Pancho Villa se llegó a casar alrededor de 26 veces, ¿de acuerdo? Tuvo 27 hijos reconocidos. Aunque se dice que, pues en esas expediciones en tren que se hacían, los capitanes, igual en los barcos y en los aviones, los capitanes tienen la facultad de casar a las personas. Entonces se decía que Francisco Villa se casó alrededor de 72 veces. 72 ocasiones en las cuales Francisco Villa tuvo un matrimonio, pero legítimamente con alguien del registro civil o en iglesia fueron 26 veces nada más. Curioso que era buen padre. Dicen los hijos, y está documentado, que era buen padre, que incluso muchos de ellos fueron a estudiar a Estados Unidos, a las mejores escuelas, porque no quería él que pasaran lo que él pasó, ¿no? Típico de un padre, no quieres que tu hijo pase por situaciones que tú pasaste. Así Francisco Villa, un padre amoroso, otra versión de Francisco Villa que nos han contado. Todos tenemos la idea de que era un hombre desobligado y muchas mujeres, borracho y un malviviente. No, era un hombre muy preocupado por sus hijos y por su familia. Es considerado un antihéroe. En el punto número 5 es considerado un antihéroe. ¿Por qué? Porque era pues, un Robin Hood moderno. Le daba a los pobres para quitar a los ricos. Siempre vio por la clase más desprotegida. Por eso su ejército fue de los más leales y de los más poderosos dentro de la revolución. Él sí realmente tenía unas convicciones sociales muy clavadas, muy arraigadas, en donde pues quería un bienestar social, una repartición equitativa de la riqueza, una repartición equitativa de los bienes. Entonces, para que lo tengas en contexto, para que lo asimiles más o menos, es como si el día de hoy Francisco Villa fuera un capo, un líder de un cártel, y ese cártel se dedicara a lo que hacen ahorita, ¿no? Dar despensas, construir escuelas. ¿Para qué? Para ganar la lealtad del pueblo. Justamente que eran quienes los escondían. Entonces, más o menos equiparable, obviamente con sus dimensiones, pero es más o menos para que lo entiendas en el contexto actual, cómo sería el Pancho Villa de esa época. Eh, sí, si bien también él acumulaba esa parte para su beneficio personal, también era de esas personas que pues, lo repartía, ¿no? Daba al prójimo un poco de lo que obtenía malamente. Hasta 2001, este es el número 6, hasta 2001, Estados Unidos no había sufrido una invasión, había sufrido solamente una invasión. ¿Saben de quién fue? De Francisco Villa. Cuando en 1912 o 13 me parece, no tengo el dato ahorita exacto, invade Columbus. Y lo invade porque él en su teoría quiere recuperar esa parte pues de los territorios que Estados Unidos se llevó de México. Era su intención. Entonces, recordemos lo que pasó en 2001, perdón. Estados Unidos sufre un atentado en las Torres Gemelas, World Trade Center, y fue la segunda invasión a territorio norteamericano. La primera fue por un mexicano. De hecho, se dice que Francisco Villa tenía por ahí algún tipo de inconveniente con, con, con Estados Unidos y lo intentaron matar en varias ocasiones. Se dice también que durante esa etapa del tiempo, Alemania le manda un telegrama a Pancho Villa, justamente para ayudarle a invadir Estados Unidos. No sabe si lo recibió, si no lo recibió y si ese fue el motivo del ataque,
pero se queda todo como una leyenda nada comprobada. Aunque sí hay vestigios históricos de que en muchas ocasiones Alemania ha tratado de contactar a México, ¿no? Pues tenemos ahí varios telegramas, uno que le enviaron a Venustiano Carranza, uno que le enviaron a Lázaro Cárdenas, el mismo Francisco Villa. Nada comprobado, pero es el telegrama Eisenhower. Algo así que, pues bueno, no es nada comprobado, pero se dice que Alemania tuvo ahí como contactos con Pancho Villa para poder invadir Estados Unidos. Pancho Villa, algo que no sabías, fue de los primeros actores pagados de Hollywood, de los primeros, las primeras estrellas que contrataron. Una productora de películas estadounidense, de Hollywood, que apenas, la incipiente industria del cine, ¿no? Que apenas empezaba, pues contactaron a Francisco Villa para hacer una película de su vida. Lo malo es que todas las escenas que estaban grabando eran reales, estaban en guerra, en el campo de batalla. Entonces, si algo distinguía al Centauro del Norte y si algo distinguía al ejército, la División del Norte, era que justamente atacaban sorpresivamente. Atacaban de manera despiadada y sorpresivamente. El hecho de tener un contrato que lo obligaba a tener al menos 10 batallas reales, estas tenían que grabar en la mañana. Ahí el ejército de la División del Norte no tenía ese punch, no tenía esa ventaja real sobre el rival, ya que ellos, como les decía, atacaban, conocían el terreno y atacaban de manera furtiva. Entonces eso hizo que el ejército de la División del Norte se debilitara mucho. Una cuestión de ego, de narcisismo de Francisco Villa llevó a que pues perdiera un poco de credibilidad. Hay una película bastante interesante de HBO que hace Antonio Banderas, me parece, que relata un poco esa parte, cómo ya enfermo de poder Francisco Villa, pues trató de volverse una estrella de cine, ¿no? Era muy narcisista, muy ególatra, entonces, bueno, pues ahí generó esa parte. Eh, en el cine mexicano, Luis Aguilar lo protagonizó. Luis Aguilar estuvo ahí haciendo una película de Pancho Villa y otro actor, no me acuerdo cómo se llama, pero han sido dos actores que han retratado la vida de Pancho Villa, del general Pancho Villa. Y otra cosa, ese contrato ayudó a financiar parte de armamento para la División del Norte. Si bien Francisco Villa quería hacerse una figura pública, una figura pues, de culto, que lo es, pero quería hacerlo pues transnacional, esa parte de tener un contrato pues no le favoreció mucho, ¿no? Hay grave error de Pancho Villa, sin embargo, manchó un poquito su legado, aunque no del todo. Hay una foto mítica de Pancho Villa. El otro dato es, vamos en el octavo, creo. Ya me perdí. Me apasiona el tema, ya me perdí. Hay una foto mítica de Pancho Villa con Emiliano Zapata. Seguramente la han visto, está en muchos libros de historia. Y es que estos dos personajes se llegaron a encontrar. Se vieron las caras en Xochimilco en 1914. Y era un encontronazo que pues todos decían que iba a sacar chispas, porque por un lado en el sur Emiliano Zapata estaba destrozando a los carrancistas. Por el otro lado, la División del Norte estaba reinando toda la frontera norte de México. Y resalta y resulta que todos tenían miedo, ¿no? De ese encontronazo. Muy por el contrario, se llevaron muy bien. Hubo mucho clic entre ellos dos, entre Francisco Villa y Emiliano Zapata. Se fundieron en un abrazo cuando se vieron y después de ahí se fueron a un lugar privado, cada quien con su gente de confianza, a dividir el territorio para atacar, porque estaban pensando atacar. La foto que vemos es de Palacio Nacional, cuando andan triunfantes por lo que hoy es la calle de Madero. Imagínense en ese entonces, 1914, entrando triunfantes. Todo Madero se llenó. Si de por sí hoy lo vemos y está llenísimo, esa calle se llena, pero de puros revolucionarios. Cantinas, pulquerías de la época llenas, todo, ¿no? Todo como una fiesta, una verbena realmente. Pues bueno, entran a Palacio Nacional, comen, cenan. En ese entonces, el mole fue el platillo que eligieron. Y hay un punto en donde dice, llega a la silla presidencial, se sienta Francisco Villa y dice, ay, esta silla me gustó como para mí. Y le dice Zapata, siéntate.
y Zapata le dice, no, porque esa, en palabras más, palabras menos, palabras cambiadas tal vez, le intenta decir que esa silla vuelve tontos a quien se sienta ahí, vuelve inútiles. Todos se quedaron así porque conocían el temperamento de Francisco Villa y pensaron que ahí iba a romperse, fracturarse por el insulto, ¿no? Que Zapata le había propinado a Villa. Muy por el contrario, Francisco Villa comenzó a reír y el momento de tensión se relajó. Entonces, fue un momento en donde pudo haber habido balazos de parte de los dos ejércitos. Sin embargo, Francisco Villa, muy cambiado su estilo, que era temperamental, se empezó a reír. Esa es un pictograma de la historia de esa época bastante hermoso. Entonces ahí lo pueden ver, pónganle, googleen foto de Zapata con Villa y van a ver el momento retratado. De hecho, hace poco, algo que me emocionó mucho, hace poco la sacaron a colores, ya la retocó un artista a colores, entonces se ve muy bien la época, los trajes, todos de bigote, la vestimenta, etcétera. Es una joyita histórica, si la pueden ver, véanla, y si la pueden ver a colores, mucho mejor. A pesar de ser considerado uno de los bandoleros más sanguinarios de la historia mexicana, Pancho Villa tiene un sinfín de monumentos y de cosas que retratan la victoria, desde avenidas en los lugares y ciudades más importantes, hasta la Ciudad de México lleva una avenida muy importante con el nombre de su ejército, una estación del metro, División del Norte. Allí en el cruce de Cuauhtémoc, División del Norte y Universidad, en una glorieta, de hecho hay un monumento a Francisco Villa. Entonces quiere decir que es uno de los personajes más queridos. Si bien tiene una fama por algunos de bandolero, de sanguinario, no del todo suele ser así. La verdad es que la mayoría de la gente lo tiene considerado como un héroe o como un antihéroe, como lo hemos visto, ¿no? Para algunos es un héroe, para otros es un antihéroe. Entonces, de hecho, algo que estaba hablando hace rato de Malverde, que les dije que iba a retomar el punto. Malverde es considerado como, para muchos, uno de los nuevos santos que muchos criminales, narcomenudistas, etcétera, incluso gente bien, abogados, le rinden un culto. Pues, ¿qué creen? Que en el norte de la República también hay un culto similar a Francisco Villa, donde se le pone veladoras, puros, alcohol, aunque él no tomaba ni fumaba, ¿verdad? O fumar sí, 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 en los últimos años sí fumaba, pero alcohol nunca. Entonces hay un culto similar al de Malverde con Francisco Villa. Entonces se le rinde homenajes. Incluso Estados Unidos, lugar que invadió, único que ha invadido Estados Unidos antes de 2001, tiene una estatua en Arizona, exactamente en Estados Unidos. Imagínense cuál fue la importancia. Paisanos han puesto una estatua ahí de Francisco Villa porque dicen que es de los personajes importantes mexicanos que hicieron valer pues, la cultura, ¿no? Su muerte. Falleció baleado el 20 de julio, un 20 de julio en Parral, Chihuahua, siendo el gobernador. Hay dos teorías. Una, que Estados Unidos pagó para matarlo. Y la otra es que muere a manos de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Esa es de las más aceptadas. Justo porque, vamos a poner en contexto, Álvaro Obregón venía de ganar su segundo mandato presidencial, el famoso Manco de Celaya. Entonces, el hecho de que ya había muerto Zapata, ya había muerto Madero, ya habían muerto los grandes caudillos de esa época, y Francisco Villa representaba, justamente por el nivel de aceptación social, una piedrita en sus zapatos. ¿Qué quiere decir? Que si Francisco Villa se hubiera querido lanzar como contendiente para ser presidente de la República, le hubiera puesto en predicamentos. Y justamente también porque Francisco Villa había empezado a decir, oigan, luchamos contra la reelección y Álvaro Obregón ya va por su segundo mandato, pues ¿qué pasó?
De ahí que Plutarco Elías Calles, quien es el jefe máximo, el gran cachorro de la revolución, inicia el maximato hasta Lázaro Cárdenas. Él decidía quién ponía y quién no, qué presidentes seguían, etcétera. Controlaba todo. Es el abuelito del PRI, la verdad. El PRI fue el gran ganador de la revolución. Es algo que nadie ha dicho, pero el PRI es el que gana, el PRI es el gran beneficiado de la revolución mexicana. Bueno, pues resulta que iba, iba en su camioneta negra por Parral, Chihuahua, y en eso lo emboscan, y lo empiezan a balear. Muere asesinado de una manera trágica, siendo muy amado por la gente, y después, enterrado, ya sepultado, profanan su tumba. Y se dice que el gobierno de Estados Unidos pagó mucho por su cabeza, para tenerla de trofeo, y en sinónimo de venganza. Nunca la exhibieron, no se sabe dónde está la cabeza de Francisco Villa, pero todos saben que puede ser de Plutarco Elías Calles o de el gobierno de Estados Unidos. Y así culmina, pues, una época de la historia mexicana a cargo de Francisco Villa. Y pues lo que no culmina es el canal. Por favor, suscríbanse, denle like, ahí compártanlo. La verdad es que a veces no nos damos